Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos. El día de hoy pues estamos entrando a la semana número 18, en la cual estaremos viendo un pequeño repaso de temas que ya hemos visto en semanas anteriores, ¿verdad? Si bien les recuerdo, la siguiente semana tenemos nuestra evaluación, por lo tanto pues tenemos nuestro pequeño repaso de toda la unidad para que podamos aclarar un poco ciertos temas que pudieron surgir dudas, ¿verdad? Además de esto pues tenemos una hoja de trabajo en la cual pues estaremos resolviendo al finalizar esta guía, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Bien, el primer tema que estuvimos viendo fue escalas y sus aplicaciones, ¿verdad? Entonces para ello pues tenemos que una escala pues es la relación numérica proporcional que nos permite relacionar los tamaños o dimensiones reales y verdaderas de los objetos a sus perspectivas y presentaciones, dibujos o imágenes un formato determinado de papel, ya que este último tiene un tamaño específico y normalizado, además de ser apto para la correcta lectura por parte de una sola persona. Y bien, pues para ello pues utilizamos nuestra herramienta que conocemos como escalímetro, ¿verdad? La cual pues contiene todo tipo de escalas para nosotros poder trabajar en nuestros formatos. Bien, la escala se representa en un plano de la siguiente manera. Cuando hablamos de reducción decimos que 1 o la cantidad, en este caso pues X va a representar la cantidad de veces que se está reduciendo este dibujo o este objeto, ¿verdad? Ya que 1 pues está representando un centímetro o un metro de la figura, ¿verdad? Y de igual forma pues podemos decir de que es 1 es a x, ¿verdad? Entonces x puede ser cualquier número. De igual forma pues decimos que x número es igual a 1, ¿verdad? Que tantas veces que tantos metros es igual a un metro en la escala, en este caso pues cuando estamos haciendo referencia a la escala de ampliación, ¿verdad? Bien, entonces el valor puede leerse como les decía, 1 es a x o también como 1 a x. El segundo caso, que sería este, se lee como x es a 1 o x a 1, ¿verdad? De estas dos formas, pues estaremos nombrando nuestras escalas. Bien, tenemos los tipos de escala, ¿verdad? Tipos de escala, pues tenemos como número 1 la escala de reducción, en la cual pues se usa cuando un dibujo es menor que en la realidad, ¿verdad? Es decir, los objetos se dibujan más pequeños que su tamaño real. Y para ello pues tenemos varios tipos de escalas que son los más utilizados en las distintas áreas que podemos trabajar, ¿verdad? De igual forma tenemos un pequeño ejemplo acá, pues la figura de la izquierda está representando el tamaño real del objeto, y en la figura derecha tenemos el objeto ya cuando se le aplica la escala de reducción. De igual forma tenemos acá un pequeño ejemplo utilizando nuestros cuadros de cuadrículas, en este caso hojas de cuadrículas. Podemos hacer referencia de medidas con nuestros cuadros, ¿verdad? Como ven, acá tenemos el tamaño real del objeto y acá tenemos el tamaño, pues ya aplicándole la escala de reducción, ¿verdad? Como ven, pues acá estamos aplicando la escala 1 es a 2, ¿verdad? Como les decía, acá ya vemos en realidad cómo se aplican las escalas y cómo se escriben, ¿verdad? La escala de ampliación, que en este caso pues se usa cuando necesitamos hacer el dibujo del objeto más grande del tamaño real, ¿verdad? Entonces acá tenemos unos pequeños ejemplos donde podemos especificar varios tipos de escalas que son utilizados, ¿verdad? Y de igual forma ponemos el mismo ejemplo del carro, ¿verdad? Tenemos a mano izquierda el objeto de tamaño real y a mano derecha pues cuando ya se le aplica la escala de ampliación, ¿verdad? Es decir, que se va a hacer más grande del tamaño real. Y de igual forma tenemos las figuras utilizando nuestros cuadros de el cuaderno o hojas cuadrículas, ¿verdad? Tenemos la pequeña figura que representa el tamaño real
y cuando le aplicamos el tipo de escala, ¿verdad? En este caso estamos diciendo que 4 es a 1, ¿verdad? Entonces específicamente 4 cuadros de acá o 4 centímetros están aplicándose a 1 del tamaño real, ¿verdad? También tenemos la escala natural, que en este caso pues es cuando el objeto o las medidas del objeto no sufren algún cambio, ¿verdad? Es decir, que se va a representar de la misma medida o del mismo tamaño, si lo queremos ver así, los objetos en nuestros planos, ¿verdad? Y de esta forma pues prácticamente estaríamos culminando con los tipos de escalas. El siguiente tema que estuvimos viendo durante esta unidad fue lo que fue vistas ortogonales. En este caso pues vamos a hacer la pequeña referencia de lo que viene siendo estas vistas, ¿verdad? Para ello vamos a mostrar un pequeño ejemplo en el cual pues nos permite ver este tipo de vistas, ¿verdad? En este caso pues estamos hablando de un sistema europeo. Acá pues estamos viendo específicamente las vistas de este objeto, el cual tenemos a mano derecha. Tenemos que pues prácticamente lo primero que vamos a ver es el alzado, ¿verdad? De dónde es que se está haciendo la pequeña referencia o la pequeña vista principal de nuestro objeto. Acá pues notamos que el alzado pues prácticamente lo estamos notando acá, ¿verdad? Acá como lo indica la flecha. La vista de perfil, que en este caso pues sería a mano derecha, la cual estaríamos viendo únicamente esta pieza y la del segundo bloque, ¿verdad? Y la planta, que en este caso pues es como que yo lo estuviera viendo desde arriba, que en este caso únicamente se verían esta pieza y esta, ¿verdad? Entonces como pueden ver, la única forma de representar este pequeño objeto, si lo estamos viendo acá, ¿verdad? Recordemos que este es un sistema, la vista en este caso pues estamos tomando del sistema europeo, ¿verdad? Pero de igual forma tenemos lo que es el sistema americano, ¿verdad? En este caso pues como ven, las vistas cambian de posición y de igual forma pues estamos viendo de que acá ya está representado en colores, ¿verdad? Acá no, esto realmente no importa mucho, pero para tener una mejor referencia lo vamos a hacer así. Entonces acá como ven pues el alzado pues estaría viéndose de esta parte, en la cual pues estaríamos viendo las únicas dos piezas, ¿verdad? La vista de perfil izquierdo pues estaríamos notando lo que es la L de que está de color rojo, y la vista superior que nos representa los colores azul y amarillo, que en este caso pues sería la pieza que está más alta y la pieza que está prácticamente en el primer bloque. De esta forma pues podemos ver cómo se relacionan en este caso pues los dos tipos de vistas, ¿verdad? Estamos observando ahorita lo que es el sistema americano, en la cual pues se podría decir que el alzado pues hace referencia a lo que es el perfil derecho del sistema europeo. Pues si se dan cuenta, acá pues sería muy diferente, ¿verdad? Acá pues el alzado lo tenemos en lo que es el lado izquierdo, y acá pues está al lado derecho. Bien, entonces vamos a seguir continuando con otro tema que realmente interesa mucho para a la hora de nosotros hacer nuestra pequeña prueba que tendremos la siguiente semana, ¿verdad? Para ello también tenemos lo que es el sistema de acotado, que vamos a definir qué es acotar, ¿verdad? Acotar es el proceso de anotar mediante líneas o cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto, ¿verdad?, sobre un dibujo previo del mismo, siendo una serie de reglas y convencionalismos establecidos mediante normas. Entonces, ahora vamos a ver o mencionar algunas de las normas que debemos de tener cuando trabajamos con acotados, ¿verdad? Podemos mencionar de igual forma algunos principios del acotado, que en este caso pues se puede considerar que el dibujo de una pieza está correctamente acotado cuando las indicaciones de las cotas utilizadas sean las mismas, suficientes y adecuadas para permitir la fabricación de la misma.
Bien, entonces ahora sí vamos a ver lo que es algunas reglas para lo que es trabajar con acotado. Y ahora veremos lo que es las pequeñas o las normas que se deben de tener cuando trabajamos con acotados. Bueno, pues en este caso tenemos que las normas generales de acotación aparecerán las cotas necesarias para que la pieza quede definida. Número 2, tendríamos lo que es las cotas no deben repetirse ni se colocarán las mismas necesarias, ¿verdad? Es decir, que no podemos repetir una cota. Las cotas se colocarán en vista que mejor defina la magnitud acotada. Todas las cotas se expresarán en la misma unidad. Las cotas se leerán desde abajo cuando son horizontales y desde la derecha cuando son verticales. Muy importante esto, tenerlo en cuenta a la hora de que estemos trabajando, ¿verdad? Las cifras de cotas quedarán encima de la misma de la cota y su misma dirección, ¿verdad? En este caso, pues tomar en cuenta esto, ya que más adelante estaremos viendo unos ejemplos para tener mejor definido esto, ¿verdad? Para ello vamos a mencionar también algunos de los elementos de acotación. Como vemos en la imagen, tenemos lo que es las líneas auxiliares, que son estas que vemos acá, que son los que nos permiten que prácticamente es donde va a ir adentro la línea de cota, ¿verdad? De igual forma tenemos la línea de cota, que es donde aplicaremos la medida del en este caso de esta parte del objeto. Las flechas o cualquier otro símbolo que nosotros necesitemos para definir la línea de cota, ¿verdad? La cota, o en este caso la medida que va a indicar que tiene este objeto. Muy importante tener en cuenta que la línea de cota estará separada como mínimo de la arista 7 milímetros, ¿verdad? Entonces la medida de la arista de este objeto va a tener como medida 7 milímetros, ¿verdad? De igual forma, las líneas de acotación no se cruzan entre sí ni con ninguna otra línea. Es decir, si vamos a hacer una medida acá, pues debemos de procurar evitar que tanta línea se cruce, ¿verdad? Entonces debemos de colocar las líneas que tengan menor medida, es decir, las más pequeñas, por la parte de abajo, y sucesivamente ir intercalando estos valores, ¿verdad? Como vemos acá tenemos al revés, ¿verdad? La pequeña queda arriba y la más grande queda abajo, ¿verdad? Otro punto muy importante, si las flechas quedan muy juntas, se sacan fuera de las líneas auxiliares, es decir, como vemos acá en el ejemplo, ¿verdad? En este caso pues quedan muy juntas y el número pues en este caso se vería mal todo eso junto, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es colocarlas en la parte exterior de la figura. De igual forma, cuando trabajamos con arcos, tener en cuenta estos diferentes normas, ¿verdad? Los arcos mayores de 180 se colocarán con su diámetro, ¿verdad? También la línea de cota no puede coincidir con los ejes de simetría, es decir, acá como vemos, la línea de cota no puede quedar sobre esta línea. Las líneas de cota se colocarán en diferentes ángulos, ¿verdad? Como vemos acá tenemos una medida y acá tenemos otra. Si nosotros queremos colocar encima de esta, pues se vería incorrecto, ¿verdad? O en este caso estaría incorrecto hacer ese tipo de acotados, ¿verdad? Y de igual forma se le añadirá el diámetro que cuando no sea evidente que estamos acotando en una circunferencia, ¿verdad? De igual forma, los arcos menores o iguales a 180 se acotarán con su radio, como lo vemos acá, ¿verdad? La flecha y la cifra de cota irán por fuera si hubiese poco espacio, como lo vemos acá en el siguiente ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos el radio, pero acá no hay espacio para escribir toda la información, lo hacemos en la parte de afuera. De igual forma, si no conocemos el centro
del arco lo colocaremos delante de la cifra de la cota con el símbolo de R, que en este caso hace referencia a radio, ¿verdad? La línea llevará la misma dirección que si fuera un radio, pues como lo vemos acá, ¿verdad? No conocemos el radio, pues solo tenemos el arco que nos define en este caso en una figura. Hacemos la pequeña acotación en cualquier medida de ángulo en este caso, y le colocamos pues la letra R para su respectiva identificación, que acá tenemos un radio, ¿verdad? Y bien, pues hasta aquí hemos llegado con lo que es las normas de acotación. Vamos a pasar al siguiente tema. En este caso pues vamos a estar hablando de lo que es las proyecciones axonométricas, ¿verdad? Vamos a estar trabajando más adelante con ellas. De igual forma pues vamos a definir qué es una proyección axonométrica. Es aquella en la que el objeto se presenta en proporción ortogonal sobre un sistema de ejes y un triángulo, ¿verdad? En este caso un trirrectángulo, que a su vez proyecta sobre un plano, permitiendo asociar en un mismo dibujo sus tres dimensiones, como lo vemos acá, ¿verdad? Comúnmente es aquella en la que la planta del objeto se coloca con cierto ángulo de inclinación, manteniendo los valores de sus ángulos y conservando su correspondencia métrica en este caso, levantando verticalmente a partir de algún ángulo, ¿verdad? Entonces para ello pues vamos a trabajar con tres tipos de proyecciones, ¿verdad? La cual pues sería la isométrica, la proyección dimétrica y proyección trimétrica, ¿verdad? Dependiendo del ángulo exacto en la que la vista se desvía de la ortogonal, en general todos los dibujos en perspectiva axonométrica se muestran uno de los ejes del espacio como con la vertical, ¿verdad? Entonces de igual forma tenemos ya antes mencionadas los tres tipos de proyecciones que se trabajan con la proyección axonométrica, ¿verdad? Bien, acá tenemos la proyección isométrica, que en este caso pues la más comúnmente utilizada. El tipo de proyección axonométrica en el dibujo de ingeniería, el sentido de la visualización es tal que los tres ejes del espacio aparecen igual en el escorzo y hay un ángulo comúnmente de 120 entre ellos, ¿verdad? Acá como vemos pues tenemos los tres ejes X, Y y Z, para los cuales pues tenemos una abertura específicamente de 120 grados entre cada eje, ¿verdad? En la que la proyección de los ejes coordenados X, Y y Z conforman el mismo ángulo, es decir, los 120 ya antes mencionados. Los objetos se muestran con una rotación del punto de vista de 45 grados en las tres dimensiones principales. Ya antes los hemos mencionado entre los ejes X, Y y Z, ¿verdad? Esta perspectiva puede visualizarse considerando el punto de vista situado en el vértice superior de una habitación cúbica. Mirando hacia el vértice opuesto, los ejes X e Y son las rectas del encuentro de las paredes con el suelo, y el eje Z y el vertical, que en este caso es el encuentro de las paredes. En el dibujo de los ejes y las líneas paralelas, esta perspectiva puede visualizarse considerando el punto de vista situado en el vértice superior de una habitación cúbica. Mirando hacia el vértice opuesto, los ejes X y Y son las rectas del encuentro de las paredes con el suelo, y el eje Z y el vertical es el encuentro de las paredes, ¿verdad? El dibujo de los ejes son las líneas paralelas que mantienen 120 grados entre ellos. Acá pues como lo vemos tenemos los 120 grados y pues respectivamente pues en este caso pues las líneas
que se encuentran entre estos ejes pues van a formar la habitación cúbica, ¿verdad? Acá pues como lo vemos tenemos las líneas oblicuas, que en este caso pues están puestas a 30 grados, ¿verdad? Que serían específicamente estas que estamos viendo acá. Y la línea pues perpendicular sería pues la vertical, que en este caso pues estaría pasando hasta acá arriba. Las ventajas de esta proyección, ¿verdad? Una de las grandes ventajas del dibujo isométrico es que puede realizar el dibujo de cualquier modelo sin utilizar ninguna escala especial, ya que las líneas paralelas a los ejes se toman en su verdadera magnitud. Así, por ejemplo, el cubo, cuando dibujamos en forma isométrica, queda con todas sus aristas de igual medida. Una de las formas de proyección utilizadas en dibujo técnico, que tiene la ventaja de permitir la representación a escala y la desventaja de no reflejar la disminución aparente de tamaño proporcional a la distancia que se percibe el ojo humano, ¿verdad? Entonces acá, como lo podemos ver, tenemos en cuenta de que todas sus aristas pues contienen la misma medida, es decir, no sufren ningún cambio. Y pues acá tenemos un pequeño ejemplo de esta perspectiva isométrica, que en este caso pues podemos observar acá la elevación de sus grados, que específicamente serían 30, ¿verdad? Pues su alzado, que en este caso lo estaríamos representando con los diferentes tipos de vistas. Acá pues como lo podemos ver, tenemos la planta, la cual pues solo percibe la cara celeste y la cara rosada, ¿verdad? De igual forma pues tenemos su alzado, que estaría percibiendo nada más el color café, que está ubicado acá, y el color rosa, ¿verdad? De igual forma el perfil izquierdo pues sería toda la parte naranja, que sería la única parte del objeto que lo vemos del lado precisamente izquierdo, ¿verdad? Y pues de esta forma es como se representa todo el dibujo precisamente isométrico, ¿verdad? Entonces, de igual forma les recuerdo, chicos, que tienen actividad en esta semana, la hoja de trabajo, que sería de repaso de estos temas que acabamos de ver. De igual forma pues ustedes pueden consultar y repetir el video cuantas veces quieran para solucionar todas sus dudas. Sin nada más que agregar, me despido de ustedes, que tengan un excelente día.